recorrido la zona y está ahora en pleno centro de Dolores. José Ignacio, comenzamos contigo. ¿Cuál es la situación? Y seguramente después de recoger y registrar imágenes que seguramente no te vas a olvidar más. ¿Qué tal, Leonardo? El saludo para todos. Sí, va a ser muy difícil incluso encontrar palabras que superen lo que muestran las imágenes. Porque, por ejemplo, vemos lo que están haciendo a esta hora en la calle Artigas, que es la que viene desde allí. Aquí estamos en el cruce de las calles Artigas y Asensio, en pleno centro de Dolores, en la plaza, uno de los puntos más afectados a los ojos a lo que vemos ahora. Sin embargo, cada vez que preguntamos, ¿esta fue la zona más afectada? Sorprendidos por lo que estamos viendo, nos dicen, no, hubo zonas todavía más dañadas por la situación que se generó a las 4:15 de la tarde de ayer aproximadamente. Lo que se está realizando a esta hora y desde muy temprano es la tarea de remoción de escombros, de limpieza, sobre todo para devolverle a la ciudad algo de movilidad que permita, por ejemplo, el pasaje de ambulancias, el pasaje de policía, el pasaje de efectivos y las demás unidades que requieran movilizarse. Por ejemplo, también UTE. Hemos visto camiones de UTE intentando devolverle a algunos puntos la electricidad, teniendo en cuenta también que, como estamos viendo, hay muchos cables sueltos, entonces hay zonas en las cuales esto no se puede realizar. Pero fíjense ustedes el destrozo que causó este tornado, que incluso estamos hablando de estructuras de hormigón, muy difíciles, no comparables a la situación de otros barrios también afectados, donde las construcciones son mucho más humildes. Y en estos casos, aún así, arrancó techos, arrancó las paredes del frente. Ahora vamos a recorrer esta zona del centro y van a ver ustedes que el destrozo que causó. En esta esquina había un banco y vamos a empezar a recorrer. Marcelo Porcelli, acompáñame por favor. Vamos a empezar a recorrer esto. Era un banco, y arrancó los vidrios, arrancó todo lo que están viendo ustedes. Y ahí es como se ha generado esta situación. Fíjense el trabajo que se está realizando, aunque también muchas de las personas salen a recorrer y en algún momento incluso llegan a entorpecer el trabajo de quienes están retirando escombros, retroexcavadoras para sacar lo que quedó tras la destrucción de este tornado. En medio de una situación sumamente crítica, hay hasta el momento de la confirmación de 4 víctimas mortales. Se habla de entre 200 y 500 heridos, muchos de ellos incluso tuvieron que ser evacuados del hospital porque también en el hospital hubo voladura de techos, hubo caídas de algunas paredes, hay riesgo de derrumbe. Entonces en la mitad de la noche hubo que desalojarlo, hubo que llevar a los heridos a nosocomios de la región, que también se ha prestado a colaborar rápidamente con los damnificados. Hablamos más temprano con uno de los voluntarios que estaba de pasada por aquí porque vino a visitar familiares que viven cerca y al enterarse de la situación con su familia se acercaron hasta Dolores para colaborar en las tareas de reposición, de volver a acomodar y, como les decía, sobre todo empezar a recuperar la movilidad para luego recién empezar a pensar en la reconstrucción. Y aquí, como les decía, estamos en un barrio centro. Este es el punto medio que afectó el tornado, que entró, digámoslo, por el oeste de Dolores y salió hacia el este. ¿Qué hay en el oeste? Donde comienza la tragedia, hay una zona industrial, muchísimos silos. Todavía no hemos ido a ese lugar, vamos a ir más adelante, lo van a tener ustedes, si no en Teledía, en Telenoche. Los silos están, muchos de ellos, destruidos. ¿Qué hay en el oeste, en el este, donde termina este fenómeno? Hay un barrio de gente obrera, un barrio con construcciones principalmente de madera, aunque también de bloque. Las imágenes allí son más que impactantes, las casas quedaron completamente destruidas. No son paredes que volteó el viento, sino que son casas completamente destruidas, reducidas a escombros. Mucho daño generó esta situación que atravesó la ciudad de Dolores, una ciudad de un poco menos de 20.000 personas, uno de los puntos importantes a nivel productivo también. Y como les decía, eso hizo que la zona de pasaje del tornado hizo que el número de heridos fuera realmente elevado. Estuvimos hablando con gente que vive e incluso trabaja cerca de un colegio, de un jardín de infantes, donde se registró la caída del techo en una de las habitaciones. Allí se acercaron trabajadores de una barraca que está enfrente a retirar a los niños una vez que empezó a calmarse la situación en medio de un caos total. Hablamos con uno de los que ayudó a las maestras a retirar a los niños. Vamos a estar también mostrándoles más adelante Ignacio, ese testimonio. Sí, decime, Leo. Bueno, te dejamos trabajar tranquilo, vamos a estar convocándote en minutos nada más. Ahora nos está convocando Martín Corujo. Y que incluso en un momento antes de que pasara todo se sorprendieron de ver
algo similar a papeles que volaban en el viento, y esos papeles eran chapas que el viento las hacía lo que quería con ellas, y muchas de esas chapas incluso terminaron a decenas de metros del lugar donde se encontraban, teniendo en cuenta, como les decía más temprano, que el tornado inició su recorrido en la zona oeste de la ciudad de Dolores y la atravesó la ciudad. Más adelante también vamos a ver un mapa que marca, es un mapa que tienen las autoridades departamentales, un mapa que marca la zona donde pasó el tornado, y ahí ustedes van a tomar dimensión de lo que fue este fenómeno, teniendo en cuenta cómo justamente estamos viendo esas imágenes, Ignacio. Vamos. Bien, ese mapa, que es el que manejan incluso en el Comité Departamental de Emergencia, es el que muestra cómo el tornado atraviesa la ciudad y afecta, como les decía, al principio una zona industrial donde hay muchos silos, que muchos de ellos quedaron destruidos, luego la zona céntrica, que es donde está la concentración comercial, hay muchos locales, como veíamos recién, veíamos zapaterías destruidas, veíamos un banco destruido y también domicilios obviamente, y terminó en la zona oeste del departamento, donde se encuentra el barrio Alto Dolores, que es donde están las casas de construcción más precaria, muchas de madera, muchas de bloque, y esas casas quedaron completamente destruidas. Hablamos también con quienes vivían allí, que están ahora realizando una limpieza de la zona, obviamente que con mucho dolor, con mucha congoja, y muy preocupados por lo que viene, es decir, qué va a pasar hasta el momento en el cual puedan recuperar sus pertenencias, un lugar para vivir. Muchos de ellos tienen la fortuna de tener familia y haberse quedado anoche allí con sus familiares, teniendo en cuenta además que llovió muchísimo en las últimas horas, muchísimo, y fueron muy adversas las condiciones climáticas luego de este fenómeno que generó la destrucción que estamos viendo en las imágenes de la cámara de Marcelo Porcelli. Acá ahora la zona ya está bastante limpia, por lo que nos decían, pero al comienzo del día y anoche era un caos aún mayor a lo que estamos viendo en este momento. Me voy a acercar a uno de los ciudadanos que está por aquí. ¿Usted es de aquí, señor? Buenos días. No, de Florida. Vine a visitar a unos familiares de Sarandí Grande, precisamente. Tengo parte de mi familia acá en Dolores. ¿Qué ha visto? Bueno, a mis dos sobrinos quedaron sin casa los dos, arrasó con todo. ¿En qué zona de la ciudad viven? Acá, a una cuadra de acá, estamos llegando a visitarlo. La verdad que muy triste, muy triste por Dolores, una ciudad que uno quiere mucho. Yo vengo mensualmente a ver a mi hermana y mi sobrino, y la verdad que esto llama, la verdad que no hay palabras para decir lo que está pasando en Dolores. ¿A qué hora llegó a Dolores? Llegué ahora en la madrugada de hoy. La primera imagen que vio, ¿cuál fue? La más triste de todo, ver a Dolores picado, porque está el centro de Dolores quedó picado. Solamente lo que no se tocó, el viento, le estaba mirando la iglesia de Dolores, después quedó el centro de Dolores picado. Muchas gracias, muy amable. Ustedes, muy amable. También incluso, además de ese relato, nos contaban y veíamos autos a los cuales el viento los levantó y los tiró, e incluso los dejó contra paredes, los dejó dados vueltas, los destruyó completamente. También tenemos esas imágenes para compartir con ustedes e ir compartiendo a lo largo de Teledía. Como pueden observar, incluso, obviamente que los vidrios destruidos, incluso algunos habitantes nos contaban que al intentar refugiarse dentro de sus hogares, cerraban las ventanas y eso hacía estallar los vidrios, lo cual generaba todavía más pánico. Sigue pasando gente que está en la zona, incluso nos hablaban de que al principio obviamente no estaba limitado el pasaje de personas. Entonces eso generaba que muchos se acercaran, asombrados obviamente por la destrucción que se observa, a mirar y entorpecía de alguna forma el trabajo, porque están pasando muchas retroexcavadoras, muchos camiones, vehículos que están retirando escombros, y esa situación también genera otros riesgos. Es muy delicado lo que está pasando en Dolores, como ustedes pueden ver. Primero lo que se hace es retirar los escombros de los domicilios, de las infraestructuras que están afectadas, se sacan hacia la calle, en la calle se agrupan, luego vienen camiones con retroexcavadoras, los cargan y los derivan a una zona que está en las afueras de la ciudad, que es donde está funcionando, de hecho, el Comité Departamental de Emergencias. Allí los dejan y vuelven, porque son incontables viajes. Recién hablábamos con uno de los funcionarios de la Intendencia que manejaba justamente uno de esos camiones y nos decía: ya no tengo recuerdo de cuántos viajes he hecho. Y se observa realmente gente de muchísimas empresas estatales, muchas organizaciones que están colaborando, voluntarios, gente que ha llegado en cuadrillas desde otras ciudades de la zona, principalmente de Mercedes, pero también desde otros departamentos, tratando de colaborar, de ayudar, de ponerse a disposición, y teniendo en cuenta también que esto va a generar trabajo para muchos días. Recomponer
contener esto va a ser una tarea más que difícil y que va a llevar varios días. Y esto también tiene que ver con cómo se reorganiza la estructura de la ciudad y dónde se realoja a quienes fueron los más afectados. En la última noche, luego del tornado, muchos se destinaron a un estadio cerrado. Allí se dispusieron colchones con la colaboración también del Ejército Nacional y pasaron la noche allí. Muchos de ellos incluso luego de haber pasado por revisión médica y con claras señales de haber sido afectados físicamente por este fenómeno climatológico.